Hola. ¿Cómo están, queridas y queridos? Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de escape. Y bueno, en realidad no sé de qué se trata. Pero vamos a ver, este es como el antiguo en Escapando de Prisión. Es como algo así. Bueno, algo parecido. Bueno, está bien, es como él. Pero bueno, vamos a empezar. Y perdón por no subir videos. Ya he pasado como todo un mes sin subir un video, pero ¿y qué puedo decir? Yo hago lo que quiero. Así que, pero vean, ya estamos de vuelta y vamos a empezar. Y vamos a ver, pues, si lo logramos a la primera o no. Y sin ningún error. Aunque, claro, pues, no sé. Bien. Aquí está nuestro antiguo amigo. ¿Qué es esto? Subir volumen. Ay, perdóneme, tengo algo del virus. A ver, adelantar esto. Bien, al parecer no sé. Aquí estoy yo y. Uy, Dios, ahí hay una chica. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Acaso la chica también está en la cárcel? No me digas que te encerraron con tu novia, tío, no me digas. Bueno, entonces bien, vamos a darle. Bien, aquí no esta es la primera vez que voy a jugar este, así que vamos a empezar. Veamos con este. Ah, se hizo el muerto. Ay, ¿por qué no se escucha nada? ¿Por qué no se escucha nada? ¿Qué pasó? No entiendo. ¡Ah! Ay, al parecer, al serse el muerto, no lo iban a sacar. Bueno, digamos, lo sacaron, pero en realidad lo botaron. Vean, ay, pobrecito. Creo que. Bueno, este plan fallido. A ver, veamos con este. A ver, veamos. ¿Será que.? ¿Qué? Uf, ¿qué? No, no, no. Sí, este es. Este va a ser. Oh, bien, 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 bien. Ahora vamos al plan. Ahora esto. Perdón, perdón. Ahora con esto. ¿Qué pasó? A ver, para allá. ¿Qué pasó? No me digas que acaso me fui y dejé a la chica. No me digas, sí, la dejé. No lo puedo creer, la dejé. La dejé. Ay, Dios. Bueno, entonces no importa. A ver, veamos qué tal si con esto. Uf. Espera, ¿es de la Flash? Sí, era Flash. Y fue tan rápido como pudo. No, 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 espera. Sí, era Flash. Es Flash. No es Flash. A ver, a ver, a ver. Entonces con esto. ¿Qué es eso? ¿Una granada? Ay, perdón, perdón, perdón. Tengo algo del virus. Tengo algo del virus. Tengo algo del virus. El virus lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que les tiré? No, malafaca. ¡Muere! ¿Por qué se pelean? ¿Entonces para qué era eso? ¿Para que se pelearan? Ok. Bien, ahí hay un punto. ¿Ahora qué hago? Bien, decisiones. Power. Power significa poder. Veamos. A ver, super. ¡Oh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué concha? ¿Qué pasó? Ah, ya. Bueno, entonces no entendí qué pasó, pero a ver. A ver. Va John, o no sé, balón. Pero no es un. Pero es un globo, creo, sí, es un globo. A ver, veamos, creo que también nos lleve arriba. Vamos pues. Ah, no, era para poder bajar más con más seguridad. Ah, ya entendí. ¿Qué? Ahora me doy cuenta de que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, 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 bien. Ahora, balance. Sí, hay que. Ah, sí, bien, bien. Balance, balance. No. No, pues ese tenía sentido, pues, pero tenía. No, no, bueno, a ver ya. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Un cerebrito qué es? Ah, ahora. Ya entendí, pero la cabeza no va a caber por ahí. Ah, funcionó. ¿Qué lo diría? Bueno, ahora aquí están el box, una hoja, ¿para qué? Y un control remoto. No, el control remoto no lo voy a usar porque después de lo que pasó en el antiguo no lo haré. Así que bien, una caja. ¿Qué será eso? Hey, mira, acá. Mira. O bien juguemos cartas. Ay, no funcionó. Bueno, entonces la hoja. Ah. Uh. Por fin suena.
Ah, como en el fuego de Mario. ¿Eh? Ahora aquí. Bien, subamos. ¡Lo logramos! Uh, ¿En serio? ¿Lo hicimos? ¡Coño! Pensé que lo habíamos logrado. Esto es que... ¡Ah! ¡El cohete! Era el cohete, no el barco. Ay, qué estúpido yo que soy, vean. Y... A ver, entonces, ¿qué es? ¿Qué? ¡Ah! ¡La lancha! Claro, tiene más sentido. Oh, ya veo, pues. No, debí darme cuenta al tiro. ¡Oh! ¡Eso! ¡Lo logramos! Así me gusta la cosa. Bien, bien, bien. Pero vamos a darle otra vez, porque quería saber qué pasaba con la chica. Quiero rescatarla, quiero irme con ella, pues. Y... Bueno, pero no lo empieces ya. Ya, empecemos. De nuevo. Ay, perdón, perdón, perdón. Estoy jodido del virus. ¡No! Discúlpeme. Bien, ahora sí. Adelantar. Esto no. Adelantar de nuevo. Y bien, ahora sí, nos vamos a ir. Bien, ahora con esto tal vez veamos. Tri. Ay, ¿qué pasó? Me dejaron. ¿Y la chica dónde está? Ti, 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 ti. Pero yo me quiero ir con la chica, no me dejen solo. Ay, Dios. A ver, veamos. Control remoto. Ti, 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 ti. ¿Eh? ¿Qué? No me diga. Me teletransportaron. De nuevo. Lo sabí. Lo. No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Con esto. Hola. Putos. ¡Ah! Oye, puto. ¿Qué puto? ¡A la mierda! Ay, Dios, no lo puedo creer. ¡Jaque mate! A ver, ¿qué es esto? Un disparo. ¡Con esto! Yo no sé ni más qué hacer. Es que ya no. ¡Wow! Ok, no era lo que buscaba. A ver, el palo. A ver, ¡Funcionó! ¡Funcionó! Uy, eso debió doler. A ver. A ver, con esto. Coño, a ver. Desearía que hablaran. Desearía que hablaran. Eh, Oh, un helicóptero de la E80. Eso creo. Preparando. Necesito un código. Aquí, preparándose para el bombardeo. Sus órdenes, señor. A ver, ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, eso vamos con sigilo. Y... a ver, algo. Flash. Sí. Vamos, Flash. Flash. Soy Flash. Funcionó. Creo que aquí podemos usar de todo, incluyendo los poderes. Ahora, a ver, ¿ahora qué? Bien. A ver, pu. Eh, Mini helicóptero, linterna o el Charles. O vamos a, tal vez sea el amigo, le vamos a decir Charles. A ver, Charles, ayúdame. Vamos, Charles. Lánzale un misil o algo y... Ya lo veía venir. A ver, mini helicóptero. Ya veo. Ah, y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡Eso! ¡Eso, putos! ¡Lo hicimos! Y... Ah... Oh, oh. Oh, oh. Y... Porque el otro es ciego. ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logramos! Tan tan na 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 na
Na na na na na na na na na na na na na. No lo puedo creer. Y me salió bien a la bueno, está bien, no a la primera. Ve, miren. Total de files. Ah, significa total de perdidas, creo. 11 veces. Y unique files, no sé qué significa. También 11 veces. Pero bien, espero que les haya gustado el video. A mí sí me gustó un poco, sí. Y perdón por no subir. Y de nuevo lo voy a decir, perdón. Y no sé si lo dije. Pero, perdón, en serio, no he subido video por todo un mes y semanas. No sé qué tengo, pero espero que el video les haya gustado, pues. Y no sé, pues. Y de todas formas, nos vamos a ver en el siguiente video. Si ustedes comentan si quieren que sigamos más. Entonces, bien, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.